Bien, vamos a comenzar nuestra última clase de esta semana número 9. Estamos viendo la doctrina del bautismo. Quiero decir que he sido enfático en mencionar la importancia de entender el significado del bautismo, porque entendiendo el significado y cómo se presenta durante la Biblia, el bautismo, podemos darnos cuenta que el bautismo no es un elemento indispensable para la salvación del hombre. De tal manera que cuando nosotros podemos ver que el bautismo sí es un acto de fe público, sí es una identidad del nuevo hombre, sí es una forma de expresar nuestra fe a todos los que nos rodean, bueno, estamos cumpliendo el mandamiento de Dios. Tiene que ver con un mandamiento de Dios, pero no para que la fe sea eh, eh, completada con el bautismo. Bien, eh, algunas preguntas controversiales, algunas preguntas controversiales sobre el bautismo. ¿Por qué hay preguntas controversiales? Bueno, hay preguntas controversiales desde el mismo momento en que muchos han interpretado la Biblia de una manera diferente a lo que la Biblia nos enseña y nos manda, y se apoyan en algunos versículos fuera de su contexto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de estas cuestiones controversiales, tenemos que pensar en algunas cosas. Bueno, vamos a ver. Número uno, la pregunta número uno es si el bautismo salva. ¿De dónde sacan los que enseñan la salvación por medio del bautismo? ¿De dónde sacan esta enseñanza? Vamos a ver nuestra Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 2. Libro de los Hechos, capítulo 2. En el libro de los Hechos, capítulo 2, específicamente estamos viendo el nacer de la iglesia, el nacer del tiempo de la gracia, donde los primeros creyentes reciben algo especial sobre ellos. La Biblia lo marca como la venida del Espíritu Santo a la tierra. Y pasan muchas cosas en Hechos 2. Está hablando Pedro y Pedro dice de la siguiente manera en el versículo 38. Pedro les dijo, escuche usted, Pedro les dijo, arrepentíos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Eh, Realmente Hechos 2, capítulo 2, versículo 38, realmente nos está enseñando que debe de ser bautizada la persona para perdón de pecados. Entonces, si nosotros decimos en este momento, si nosotros decimos que no, usted me va a estar diciendo entonces la Biblia por qué dice bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Entonces, cuando nosotros vemos todo el texto y cuando nosotros estamos viendo que la palabra de Dios nos muestra claramente desde su concepción qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí, tenemos que leer letra por letra o palabra por palabra. Bien, noten ustedes que dice, varones hermanos, ¿qué haremos? Estoy en el versículo 37. Pedro les dijo, ¿y qué les dijo? Arrepentíos y bautícese. Pero vean el orden. Arrepentíos, arrepentimiento, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos
hablando de esta palabra, metanonsate, metanonsate. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esta palabra? Nos está hablando de un arrepentimiento con entendimiento. Arrepentimiento con entendimiento es lo mismo que estaba predicando Juan a la hora que está bautizando. Y cuando dice para perdón de pecados, Pedro está hablando del bautismo que Juan enseñaba. Juan decía arrepentíos, arrepentíos, ¿sí? Arrepentíos. Y la palabra griega que tenemos aquí es bautícese, bautícese, ¿sí? Batisteto, batisteto, sumergirse, sumergirse. Cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Pero noten ustedes que la palabra dice arrepentíos y bautícese. Ahora, cuando nosotros entendemos que esta porción de la palabra de Dios nos dice para perdón de pecados, entonces nosotros estamos ya cuestionando si realmente esto tiene que ver con salvación. Pero vamos a centrarnos para contestar esta pregunta en esta palabra, eis, para, ¿sí? Para. Entonces, cuando nosotros utilizamos la palabra para, voy a poner un ejemplo. Cuando tienes un dolor de cabeza, ¿sí? Entonces tú dices, tengo un dolor de cabeza muy fuerte. Y cuando tú dices, tengo un dolor de cabeza muy fuerte, alguien viene y te dice, tómate esto para que se te quite el dolor de cabeza. Tómate esto para que se te quite el dolor. Tú ni volteas a ver, tú solamente estás oyendo que las personas te están diciendo para que se te quite el dolor de cabeza. Para que se te quite el dolor de cabeza. Para que se te quite el dolor de cabeza. ¿Sí? Ahora, uno está pensando, bueno, ¿y por qué esta palabra es importante? ¿Por qué este significado de la palabra griega es importante? Bueno, porque por un lado nosotros entendemos que este para, y voy a ir a la concordancia Strong, a ver si está aquí, ¿sí? Entonces, cuando vemos la concordancia Strong, estamos hablando de diferentes significados de la palabra. El eis tiene diferentes significados y nosotros estamos dándole solamente el significado que nosotros queremos que suene y que digamos, ok, ¿saben qué? Debe de ser para perdón de pecados. Pero ustedes pueden ver aquí, si mi concordancia Strong me lleva, ¿sí? Esta palabra eis, ¿sí? Que tiene que ver con para, ¿sí? Muchas veces nosotros tenemos que definirlo no solamente con el vocablo para, sino que tenemos que entender que esta conexión quiere decir algo así como debido a, ¿sí? Debido a, ¿sí? Debido a que hay arrepentimiento, debido a que hay arrepentimiento, debido a que hay bautismo, ¿sí? Debido a todo esto, entonces nosotros nos bautizamos, porque hay perdón de pecados, hay arrepentimiento. Nosotros nos bautizamos, pero la palabra clave aquí es para, para. ¿Por qué la palabra clave aquí es para? Entonces, yo quiero que ustedes vean, a ver si podemos ver las diferentes versiones. Hechos 2:38. Y vamos a consultar
Vamos a ver. Quiero consultar todas las versiones. Bueno, voy a poner aquí el versículo 38. Aquí. Y voy a ver si puedo poner todas las versiones. Ya se me perdió. Se me perdió donde puedo ver. A ver si puedo ver todas las versiones. Es que no me deja. A ver si voy a ver aquí. Es que cuando se me mete el video aquí ya no puedo ver. Entonces, porque quiero que ustedes vean, voy a poner este cuadro acá que me está estorbando. Quiero que ustedes vean comparación de versiones. Aquí está. La versión revisada del 60, Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. En la Biblia de las Américas dice: Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de nosotros Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Y todos aquí en la Nueva Versión Internacional dice: arrepiéntanse cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para arrepentidos y bautícese cada nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Ahora, estoy a ver si hay otra versión, porque quiero con ustedes quiero ver si puedo poner no me deja. Bueno, cuando estoy haciendo la comparación, ¿sí? Para, la palabra para, es la que nos hace ruido, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero nosotros tenemos que considerar, no me sale ¿sí? Quiero que vean ustedes conmigo el versículo 41 de Mateo 12. Vamos a ver Mateo 12, 41. Ahí lo puedo explicar mejor. Mis cursos no salen, mis recursos bíblicos. Bueno. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Noten ustedes, vean la palabra griega, eis. Esto era lo que quería ver con ustedes allá. No sé por qué me salen basura ahí. Noten ustedes aquí, me sale la misma palabra, ¿sí? Eis, entre, por medio, a, en, de, para, es una preposición. Pero noten ustedes que aquí, ¿sí? El traductor dice: porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Porque ellos se arrepintieron. Ahora, arrepentidos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Y nosotros leemos: para perdón de los pecados. Ahora, vean ustedes aquí la diferencia que tenemos, la palabra a. Se arrepintieron a la palabra de Jonás o a la predicación. Debido a, ¿sí? O sea, debido a la predicación de Jonás, ellos se arrepintieron, ¿sí? Debido al arrepentimiento, ¿sí? Debido al arrepentimiento hay perdón de pecados. Debido al arrepentimiento hay bautismo, ¿sí? Debido a, o como consecuencia de, arrepentíos,
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Hermanos, esto es bien claro que nosotros entendamos, que nosotros veamos que la salvación no necesita del bautismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchas inconsistencias si nosotros nos dejamos solamente llevar con este texto. Por ejemplo, quiero ponerles aquí Hechos 2, o vamos al 3, mejor, 3:17. Hechos 3 en el versículo 17, ustedes pueden dar cuenta, pero ahora hermanos, sé que por mi ignorancia lo habéis hecho como también vosotros, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos, que Jesucristo habría de padecer. Así que arrepentíos y convertíos. ¿Sí? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Pero otros ustedes dicen, arrepentíos y convertíos. En el capítulo 4, voy a ir aquí a mi Biblia para que ustedes vean que en el versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio de un hombre enfermo, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Noten ustedes que la salvación no es por el bautismo, hermanos. No se queden con ese texto solamente. La salvación viene por el arrepentimiento. Que creas que Jesús murió, fue sepultado y resucitó en sustitución de nosotros. Ya vimos la doctrina de la fe y por eso puedo saber que tú entiendes claramente lo que estoy diciendo. ¿El bautismo es solo en el nombre de Jesús? Es otra duda que tenemos. ¿El bautismo es solo en el nombre de Jesús? Y nosotros regresamos otra vez a Hechos, capítulo 2, versículo 38, que es el texto favorito para quienes dicen. Y Hechos 2, versículo 38, y quizás con lo que voy a decir, algunos van a estar más en paz, pero quiero que asimilen un poquito para que ustedes puedan contestar a quienes les hacen estas preguntas. Muy bien. Bueno. El versículo 38 dice, al oírse con esto se compungieron, 37 de esto, y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de nosotros en el nombre de Jesús, o en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Pero por otro lado, mis hermanos, tengo otro pasaje que es en Mateo 28, que ustedes también ya lo conocen. Mateo 28 dice la palabra de Dios, por tanto, id y haced, está hablando Jesús, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora lo que voy a decir sirva para que nosotros armonicemos la palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos la Biblia y leemos lo que dice uno de las personas humanas en la tierra, y cuando vemos lo que dice Jesús, ponemos por un lado lo que dice Jesús, lo que dice la persona, y entonces yo creo lo que dice Jesús. Entonces usted me está diciendo, entonces usted está negando que lo que Pedro dice es verdad. No. Cuando Jesús está ascendiendo al cielo, les está dando instrucciones a sus apóstoles y les está diciendo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando Pedro está hablando y predicando, les está hablando a gente que no creía en Jesús. Gente que no creía que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios.
gente que no aceptaba que Jesús era el Cordero enviado por Dios para el perdón de pecados. Y entonces ellos creían en Jehová, Yahweh. Ellos decían, Yahweh es nuestro Dios, Yahweh ha de enviarnos al Mesías. Pedro dice, el Mesías ya vino, arrepiéntanse, ¿sí? Pero ellos decían, ¿cómo el hijo del carpintero? ¿Cómo el hijo de José? ¿Cómo ese hombre que salió de Galilea? Y Pedro les dice, crean que Jesús es el Hijo de Dios. Y para que ellos testificaran que Jesús era el Hijo de Dios, proclamaban un bautismo en el nombre de Jesús. La salvación es en el nombre de Jesús. Y para que el bautismo fuera evidente de su fe en el Mesías que Israel no reconocía, que Israel se burlaba y decían, miren, ahí está muerto su Mesías, ahí está su Salvador, ahí está el que ustedes decían que venía enviado de Dios, no se pudo salvar. Para que este mensaje cobrara fuerza y pudiera validarse públicamente su fe, ellos decían, me bautizo reconociendo que ese Jesús que nació en Galilea, en Belén de Judea, que habitó en Galilea, hijo de José, hijo de María, que murió y fue crucificado en la cruz y que fue sepultado y que resucitó, y yo creo en ese Jesús que es mi Salvador, y yo me bautizo en el bautismo en el que Él nos enseñó cuando bajó a las aguas frente de Juan, quien bautizaba y quien decía arrepiéntanse de sus pecados y bautícense. Entonces nosotros podemos entender que ese bautismo es ahí. Pero ahora yo quiero hacerles una pregunta. Dios es uno. 3 personas. Y entonces cuando usted habla de Dios, está hablando de los 3. Cuando usted está hablando del Espíritu Santo, está hablando de los 3. Porque se está refiriendo al mismo Dios. Lo cual quiere decir que si a usted, por alguna razón, el predicador o quien estaba bautizando, no dijo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y le dijo te bautizo en el nombre de Dios, amén, si es el Dios de la Biblia, el Dios omnipotente, el Dios trino, el Dios que nos formó. Si alguien de nosotros dice, es que cuando yo me bauticé, me dijeron, es que tú eres bautizado en el nombre de Jesucristo, yo te bautizo, si no, estaríamos negando también nosotros la Trinidad. Los 3 son uno y uno son los 3. Pero nosotros no enseñamos que el bautismo debe ser exclusivamente por Jesucristo. Nosotros enseñamos que la presencia de Dios trinamente, 3 personas en nosotros cohabitan. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y enviaré un consolador para que donde ustedes estén, este consolador les acompañe, les consuele, les fortalezca, y a través de Jesucristo tenemos entrada a la presencia de Dios. Hermanos, debemos de ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y voy a entrar a una tercera controversia. Luego dicen cuál es el nombre del Padre, cuál es el nombre del Hijo y cuál es el nombre del Espíritu Santo, Jehová Dios. Y eso resuelve todos nuestros problemas. Bueno, avanzamos. ¿Se deben bautizar los niños y los bebés? Esto es algo muy común que nos preguntan y que ustedes como líderes van a enseñar. Si hablamos de que el bautismo es una identidad, es una señal, si hablamos de que el bautismo simboliza que hemos muerto al pecado y que deseamos iniciar las cosas nuevas con Jesús, que Jesús ha cambiado toda nuestra vida, yo pregunto si un bebé puede tomar esa decisión. Yo pregunto si un niño puede tomar esa decisión. ¿Sí? Pero cuando una persona está consciente y declara con su vida, si usted le dice a un niño de 6 años, ¿te quieres bautizar? El niño va a decir, sí, sí quiero. Pero tal vez él no sabe y no entiende qué es el bautismo. Y por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Tenemos que recordar a Felipe. Felipe con aquel hombre que bajaba y leía las escrituras, pero no entendía y venía de adorar a Dios. Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Le dijo, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique?
Y Felipe le explicó. Y una vez que le explicó, este hombre dijo, creo verdaderamente que Jesús es el Hijo de Dios, es mi Salvador, y quiero ser bautizado. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Dijo Felipe, para en el carro. Pero este hombre había entendido el mensaje. Por eso nosotros no practicamos el bautismo de niños y de bebés. Y ustedes van a decir, es que yo he visto iglesias que lo hacen. Bueno, darán cuentas ellos a Dios de esto. Porque ninguno de ellos, quizás en su momento que fueron bautizados, confesaron públicamente su fe en Jesucristo. Y por último, si no te bautizan sumergiéndote en el agua, no es válido. Bueno, ¿qué es la sumersión o qué es ser sumergidos en el agua? Como dijimos que es un simbolismo, es una identidad. Este simbolismo es muerte bajando a las aguas, sepultura estando en lo profundo de las aguas y resurrección al salir de las aguas. Normalmente la iglesia cristiana hacemos este símbolo o esta ordenanza, este mandamiento de Dios, esta señal, lo hacemos donde se pueda visualizar esa muerte, sepultura y resurrección con Jesucristo. Pero quiero preguntarte, ¿qué pasa si es una persona que no puede caminar? Que no la puedes bajar a las aguas. ¿Qué pasa con una persona que está enferma? ¿Qué pasa con una persona que no puede ver? Una persona que no puede caminar, una persona que tiene problemas de reumas y tú no tienes forma de calentar el agua y forzosamente lo quieres sumergir, lo vas a matar de una neumonía. Bueno, hay un bautismo que es el bautismo por aspersión. En muchos casos, hermanos, cuando no tenemos la posibilidad de hacer ese simbolismo, pues en ese caso muchas veces hay una aspersión, ¿sí? A veces con una manguera, a veces con un atomizador, a veces con una charolita y le ponen agua. Pero eso es cuando la circunstancia o las circunstancias nos llevan a. Pero si usted ha comprendido el bautismo, y yo le llevo al Evangelio según San Lucas para terminar esta semana, yo quiero que usted dijera estas palabras. Cuando Jesús es llevado a la cruz, ¿sí?, es sentenciado a muerte por Pilato, dice, hagan con él lo que quieran, ¿sí? Entonces quiero que vean ustedes conmigo que la gente gritó, crucifícale, crucifícale, ¿sí? Ellos no quisieron que fuera suelto y lo llevaron a la cruz, pero eso no es lo que quiero resaltar aquí. Dice la palabra de Dios que había dos hombres que estaban junto a él. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El pueblo estaba mirando, se burlaban de él. Y vean lo que dice uno de ellos. Uno de los malhechores, versículo 39, que estaban colgados, le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este es uno. Respondió el otro y le dijo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y con esto quiero cerrar.
Vemos un hombre que no es salvo por el bautismo, porque si el bautismo salvara, Jesús no le podía prometer hoy estarás conmigo en el paraíso. Tendría que decirle palabras más, palabras menos. Híjole, ¿sabes qué? Pues demasiado tarde. Si hubieras tenido oportunidad, te hubiera bautizado, aunque sea un discípulo, Juan, y estarías conmigo en el paraíso. Pero no hay bautismo que salve. El bautismo no salva, hermanos. Es la fe. Es el cambio de vida que se vive a través de las palabras que nosotros pronunciamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y Él está diciéndole, te pido que cuando vengas en tu reino te acuerdes de mí. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Salvación pura, hermanos. Otro aspecto que es derribado es de que este ladrón que estuvo en la cruz no bajó a las aguas. Ni por inmersión, ni por aspersión, ni por ninguna forma fue bautizado. Y tal vez esto que está registrado aquí en la palabra de Dios sea nuestro consuelo para aquellos quienes confiaron en Jesucristo, que no pudieron ir a las aguas, que murieron, pero que sabemos que confesaron con su boca que Jesús es el Señor. Y si tú estabas atormentado pensando que no se había bautizado y que le había fallado a Dios, no, mi hermano. Si la muerte sorprendió a la persona sin haberse bautizado, pero creyendo con su corazón en el Evangelio, ese mismo día que murió entró en la presencia de Dios. Por eso es un acto de fe, es un acto de conciencia, es un símbolo especial. Y nosotros tenemos que honrar a Dios por esa oportunidad que nos da de testificar que el Señor ha traído a nosotros una salvación tan grande y una vida nueva. Que el Señor te bendiga.